Rincón del Irreverente Express. Porque lo amerita. Hoy tengo que hablarles de un tema que me tiene ya hasta los cojones. Y es un fenómeno que parece que cada día crece más y afecta directamente a los ateos. Se trata de la incapacidad que tienen algunos ateos de aceptar que haya más de una definición para la palabra ateísmo. En los últimos 3 meses se puede decir que he presenciado por internet, en Facebook, entre unas 4 o 5 reyertas ateas, que en menos de 5 minutos pasan de ser una conversación cívica, racional, moderada, a convertirse en una ristra de insultos barriobajeros, donde algunos ateos de repente empiezan a mentarse sus respectivas madres. Y claro, como somos de muchos países diferentes, se ven insultos ahí que en mi vida había escuchado. ¡Mira, ateo come mierda! ¡Hijo de remil putas! ¡Chinga tu madre, güey! Tú eres un mamabicho, brother. La madre que te parió, gilipollas. El coñazo de tu maldita madres. No sea marica, man. Total, que estoy hasta los cojones. Yo me pregunto, ¿por qué tiene que haber este literalismo, este apego al diccionario, a la definición unívoca de la palabra ateísmo? Los ateos son X, que no son X, entonces ¿qué son? Pues son Y. Tú no eres ateo porque crees en extraterrestres. Está formando como una bola gigantesca de mierda, porque nos resistimos a entender que puede haber más de una acepción para esa palabra. Hay veces que yo no comparto alguna de esas definiciones, pero cuando las examinas con cuidado te das cuenta que pues, son definiciones que también pueden ser racionales o que son comprensibles, legítimas, dentro de un contexto específico. Déjenme darles un ejemplo, aunque a alguno les joda. Los judíos ortodoxos. Para los judíos ortodoxos, toda persona que no es judía es atea. Y esta definición de repente chilla en nuestros oídos y decimos, imposible, que hay de los billones de personas que no son judíos en el mundo que son creyentes. Pues para los judíos ortodoxos, todos los no judíos son ateos por una sencilla razón. Y es que según ellos, solo existe un Dios, Yahvé, Jehová, o como se le quiere llamar. Y si resulta que tú no crees en ese Dios específico, sino en otro, por definición estás creyendo en un Dios que no existe. Por lo tanto, eres ateo. Y claro, es difícil objetar a esto, porque dentro del contexto del judaísmo ortodoxo, si partimos de que solo existe el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, y que los demás son dioses falsos o invenciones humanas, pues lo lógico es pensar que todas las personas que no son judías son ateas. Con lo que, según estos ortodoxos, los ateos seríamos la mayoría abrumadora en el planeta. Pero sabemos que eso no es así, porque la definición de teísmo no parte de la existencia o no existencia de un Dios. Da igual la realidad objetiva de ese Dios. Parte de la creencia en la existencia de ese Dios. Sin embargo, no todas las definiciones de la palabra teísmo son tan fáciles de descartar. Yo creo que en los últimos tiempos han ido surgiendo de manera paralela una serie de tendencias que han hecho que la definición de ateísmo se expanda y han dejado caducos a los diccionarios tradicionales. Pensemos en el fenómeno del llamado nuevo ateísmo, que es el que abandera Richard Dawkins, Sam Harris, Hitchens y Dennett, que son los llamados 4 jinetes. En el caso de ellos 4, la definición de ateísmo está entremezclada con la ciencia, con la búsqueda de la objetividad científica. Se define al ateo como una persona con una actitud escéptica. Además, también se distinguen por un anticlericalismo, especialmente en el caso de Hitchens y Dawkins. Esa idea de que la religión es una de las raíces de todos los problemas de la humanidad, que si eliminamos la religión vamos a estar muchísimo mejor, etcétera, etcétera. Algo que no es nada nuevo porque viene a ser un refrito del anticlericalismo del siglo XVIII. Ese es un modelo de ateísmo que ellos proponen, pero la realidad es que no todos los ateos son así. Y yo siempre doy como ejemplo el caso de un amigo mío cuyos padres son comunistas a la soviética. Y me acuerdo que cuando éramos niños nos burlábamos de él en la escuela porque no se había bautizado. Y nos pasábamos riéndonos de él, diciéndole que iba a ir al limbo, que iba a ir al purgatorio, que iba a ir al infierno si no se bautizaba y no hacía la primera comunión. Se pueden imaginar que atormentamos al pobre muchacho. Pues este amigo mío fue criado en un ambiente completamente ateo.
Cuando ahora vas donde él y le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? O le hablas de religión, etcétera, literalmente se ríe en tu cara y te dice que no hables mierda y que vámonos a tomar una cerveza. Mi amigo no tiene la más mínima idea de lo que es la religión. Y es que no la ha vivido. Siempre lo ha visto como un cuento de ciencia ficción que se creían otros, mientras él se ocupaba de otras cosas. Pero asimismo, como es ignorante sobre la religión, no tiene la más mínima idea de lo que es el ateísmo. Él pasa olímpicamente del tema. Así que si vas con esa mentalidad de etiquetas a intentar definir qué tipo de ateo es él, pues lo tienes muy complicado. A ver si es ateo positivo duro, ateo débil, ateo del culo, ateo de por delante o por detrás, agnóstico inconsciente apático. Cuando le preguntas si Dios existe o no existe, te manda literalmente pa'l carajo. Se ríe en tu cara. El tipo sencillamente no piensa en estas mierdas. Y él sabe que es ateo, pero se mea en la cara de todos los que le quieren poner una etiqueta. Y mi pregunta es, ¿por qué los ateos tenemos que estar obsesionados con las puñeteras etiquetas? ¿Qué me dicen de las personas que dicen que solo es ateo aquel que niega la existencia de Dios? Como si tuviera que salir de su boca esa frase mágica, Dios no existe, para ser automáticamente convertido en ateo censado por el registro oficial de no creyentes. Como si tuviera que hacer una profesión de fe, que en vez de decir esto, Di que aceptas a Jesucristo como único Salvador. pues te exigen esto otro. Di que Dios no existe en ninguna parte del universo, ni arriba ni abajo, ni a la izquierda ni a la derecha, ni en la pinga ni en la crica. ¿Qué me dicen ustedes de todas esas personas que dicen ser creyentes, pero para quienes la idea de Dios es completamente irrelevante o inexistente? Igual que en el caso de mi amigo. Esa gente que solo se acuerda de Dios cuando se están cayendo por un barranco. Pues perdónenme que lo diga, pero para mí eso también es un tipo de ateísmo. Es el ateísmo que yo llamo, para añadir otra etiqueta más, ateísmo práctico inconsciente. En el día a día se comportan como ateos. Dios no existe en sus vidas. Pero son inconscientemente ateos porque no tienen idea de que realmente lo son. Y es que para mí el ateísmo se nota más en las acciones de una persona, en lo que hace cada día, en lo cotidiano, que en las pajas mentales que pululan en su coco. Una persona puede saberse el catecismo católico de la primera página hasta la última, decir que Dios existe, pero si no vas a misa, si no te confiesas, si no rezas nunca, pues perdóname, pero para mí también eres un fucking ateo. Con que entres a las iglesias para ir a bautizos y bodas, con eso no me convences. Y las personas que solo se acuerdan de Dios cuando están completamente jodidos, en el barranco, como digo, lo que están expresando en esos ruegos y en esas plegarias no es más que un instinto reflejo. Miren, es parecido a lo que le pasa a algunos soldados en el campo de batalla, cuando ya su umbral de ansiedad es tan grande que lloran y dicen, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. Y esos soldados saben que su mamá no está ahí para ayudarlo. Entonces, si saben que su madre no está ahí, ¿a quién llaman? Y es que ese reflejo instintivo, que es una necesidad de amparo, es parte de nuestra condición humana. La necesidad de una figura paterna o materna que nos proteja. Es exactamente lo mismo que decimos cuando nos ocurre algo jodido y decimos, ¡ay, Dios mío, ayúdanos! ¿Qué pensarían algunos de estos ateos puristas? Si un ateo en situación desesperada cerrara los ojos y dijera, Dios, ayúdame, automáticamente lo borramos de la lista de ateos. Bueno, dejo el tema en el aire para que reflexionen y lleguen a las conclusiones que a ustedes les dé la gana. Y solo pido que seamos un poco más tolerantes y que abramos nuestra mente a la posibilidad de que existen definiciones legítimas para el ateísmo que no son la nuestra. Hasta aquí llego con este rincón del irreverente. Cambio y fuera.